Amigos de Entre Tejas, estamos nuevamente en otro gran espacio que circunda Comitán, es Chincultic. Estamos con don Carlos Navarrete. Don Carlos Navarrete trabaja desde hace un poquito más de 30 años esta zona. Nadie hay en el mundo que la conozca mejor que él, por eso es que vamos a aprovechar su experiencia y sus conocimientos. Él estudió la licenciatura en la Escuela Nacional de Antropología en la Ciudad de México y la maestría, y el doctorado lo hizo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Don Carlos, muchas gracias por recibirnos en este espacio, como yo le dije al principio, en este espacio sagrado que usted habita. Don Carlos, cuéntenos, ¿qué es Chincultic? ¿Qué significa Chincultic? Bien, pues Chincultic podríamos decir que es una de las cabeceras importantes prehispánicas mayas de todo esto que hemos llamado culturalmente los Altos Orientales de Chiapas, para diferenciar de la parte de San Cristóbal, Las Casas, que siempre se le ha llamado los Altos de Chiapas. Pero toda esta zona queda culturalmente en forma, ha quedado aislada desde el punto de vista de la caracterización cultural. Entonces le hemos acuñado el término de Altos Orientales de Chiapas para diferenciar de la tierra caliente, de la zona, por ejemplo, del Grijalva, o de la cercanía aquí, porque hay una cercanía bastante relativa con la selva lacandona. Entonces Chincultic funcionó como la cabecera de entrada de la parte de Guatemala que viene de los Altos Cuchumatanes, que entra por el lado de Gracias a Dios, el vértice de Santiago, por ahí venía el camino antiguo, hacia esta parte donde empiezan a abrir los llanos de Comitán. Chincultic era la cabecera que recibía por este lado, recibía el comercio, o enviaba el comercio de aquí, como le digo, a los Altos Cuchumatanes, donde se encontraban las salinas de San Mateo Ixtatán, muy importantes porque la sal que se consumía en toda esta parte de aquí ha de haber provenido precisamente de las salinas estas de Ixtatán. Luego, pues, Chincultic viene haciendo la puerta de entrada a los llanos de Comitán, como lo es Tenán Puente, en cuanto a la puerta de entrada o de salida hacia los Altos de Chiapas. También controlaba el paso Tenam hacia la bajada por lado de Simol hacia el Grijalva, y otra cabecera sería Tenam Rosario, abajo de la Trinitaria, ya en tierra caliente, que sería la otra cabecera que se abriría directamente al Grijalva. Chincultic tiene además, por otra parte, relaciones muy cercanas aquí con la selva lacandona, precisamente donde está el estacionamiento, la terminal de los lagos. Ahí inmediatamente a 3 kilómetros comienza el descenso al río Santo Domingo, que ya comunica con toda la red fluvial de la Lacandonia. De modo pues que era un sitio en el sentido de cabecera, un sitio, podríamos decir, privilegiado en cuanto a sus posibilidades de relaciones culturales con otras áreas. Por otro lado, en Chincultic se manifiesta un acentuado culto al agua. Aquí hay dos aspectos religiosos importantes en Chincultic: el culto solar, como se puede ver a través de ciertas estelas donde los personajes tienen atributos relacionados con el sol, y por otro el aspecto acuático, pues estamos en el lugar privilegiado de los lagos, ¿no? Un lugar extraordinario con altas posibilidades agrícolas. Toda la zona de enfrente de Chincultic, que se llama La Bolsa, haber sido uno de los puntos de agricultura, de siembra de maíz sobre todo, más importantes de la región. Se encuentra rodeado de agua por todas partes. Hasta la fecha es donde la colonia Hidalgo, por ejemplo, tiene sus principales terrenos de cultivo. Además, aquí hay todo un sistema natural de canales que salen precisamente a orillas de aquí de la Plaza Hundida, y se puede ir perfectamente en canoa hasta la terminal de los lagos de Montebello. Esto quiere decir, don Carlos, que Chincultic fue una ciudad-estado importante, como un centro ceremonial también,
y que dependía de la agricultura. Ahora quiero preguntarle, ¿dónde estaba la zona habitacional de Chincultic y cuál es el edificio principal de Chincultic? Bueno, la zona habitacional está donde están actualmente los terrenos de cultivo. Cuando uno sube, por ejemplo, a la pirámide principal, en época en que acaban de quemar y empiezan a sembrar, se pueden ver todas las pequeñas manchas blancas de los lugares que fueron asentamientos populares, que han dejado la huella y, por supuesto, los campesinos actuales ahí van tirando la piedra que les molesta en sus terrenos, de modo que se encuentra bastante bien marcado el punto donde aparecen, digamos, los cimientos habitacionales. Por otro lado, hay una ocupación ininterrumpida desde Chincultic hasta Comitán, agarrando lo que sería el viejo camino de esta zona, que es el que va por las fincas, por Campumá, que va por las distintas colonias, lo que hoy es el Triunfo, el Porvenir, etcétera. Toda esa hay una ocupación grandísima, ocupación de carácter de asentamiento campesino, asentamiento rural. Por supuesto tiene como especie de barrios sus pequeños centritos ceremoniales, que también corresponde como actualmente un barrio en Comitán, San Sebastián con su iglesia, su plaza, un par de edificios importantes, San Caralampio con su entorno. Esos serían los pequeños entornos que rodearían a Chincultic como lugares secundarios de control social, religioso y de poder. Precisamente en la bolsa hay 2 juegos de pelota pequeños que no llegan a tener las dimensiones del gran campo de acá de Chincultic propiamente, pero forman parte del circuito, podríamos decir, del circuito habitacional, ceremonial, regido por Chincultic. Don Carlos, muchas gracias. Yo quiero preguntarle también algo que hemos sabido de usted, que los habitantes originales de Chincultic tenían un gran respeto por el entorno ecológico, que ellos tenían la preocupación de que no ocurriera un desequilibrio ecológico y que no eran tan nocivos como lo estamos siendo actualmente. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, fíjese que incluso se puede llevar esto a lo que fueron aquellos especie de campeonatos nacionales de las mejores mazorcas o de las mazorcas más grandes de la República. La zona precisamente de aquí de Juncaná fue por cerca de 3 años, 3 veces llegó a tener el premio nacional de la mazorca más grande de la República Mexicana. Bueno, esto nos lleva a 2 cosas. Uno, lo que todavía los ancianos le hablan a uno. No había necesidad de fertilizantes. Se fertilizaba por medio de dejar toda la basura de la cosecha anterior y revolverla con la tierra. Hasta que entró hace unos 25 o 30 años lo que podríamos llamar el neoliberalismo económico aplicado a la agricultura, y se empezó a exigir que se pusieran fertilizantes, que se metiera insecticidas, que se metiera toda una serie de elementos nocivos. A la fecha hay lugares que han quedado ya prácticamente estériles, se ha formado una especie, la tierra la ha acabado estos fertilizantes por medio se ha convertido como en una arenilla, ya no producen si no se les busca un fertilizante más fuerte. Anteriormente pues sí ha de haber sido eso parte de ese equilibrio que se mantuvo y que hace que los campos, pues con todos esos problemas hasta la fecha, siguen siendo campos de un potencial agrícola bastante fuerte. Don Carlos, ahora en el terreno del arte, la famosa piedra de Chincultic, las estelas que se han encontrado, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Cuál es la importancia de este trabajo artístico de los mayas? Bueno, hay también, es una cosa interesante, ningún sitio de todas las tierras altas llega a tener el número de escultura tan importante como tiene
Chincultic. Son cerca de 43 monumentos entre fragmentos y estelas completas. Son, hasta la fecha llevamos el número 43 en cuanto a los monumentos. Aquí además hay una larga tradición escultórica. Aquí se comienza unos 500, 300 años antes de Cristo. Hay fragmentos del preclásico maya de escultura. Hay por lo menos 4 ejemplos de piezas de monumentos preclásicos. Si a esto unimos el de Yubinajab y agregamos todavía lo que se encuentran en la parte, digamos, preclásicos en los altos Cuchumatanes, vemos que toda esta zona fue habitada desde épocas anteriores a Cristo, lo cual quita la leyenda de que los mayas a las tierras altas nunca tuvieron una habitación hasta esas fechas tan tempranas. Por otro lado, se continúa Chincultic durante todo el periodo clásico, o sea, es contemporáneo de todo el mundo clásico, me refiero a Palenque y Axchilán, a todos esos grandes centros de tierras bajas, y con una enorme profusión escultórica de primerísima calidad. Pero hay una ventaja con Chincultic, que acá los mayas continuaron habitando Chincultic, Tenampuente, Tenanrosario, Junchavín, el Cash, todos estos sitios, un sitio prácticamente desconocido que no visita nadie desde el 1926, que es Santa Elena Pocohuinic, que queda aquí en la colonia Plan de Ayala, yéndose por el viejo camino de la Soledad. Es un sitio desperdiciado, un sitio extraordinario también de esta época. Toniná, que nos presenta uno de los ejemplos más recientes de escultura después del año 900. De modo que en Chincultic, pues, y todos estos lugares, seguramente la habitación maya llegó en plan ceremonial, en plan fuerte, a estar presente hasta unos quizá 1100, 1150 después de Cristo. Don Carlos, hace rato nos comentaba antes de esta entrevista de la importancia de esta plaza hundida que vamos a ver en las siguientes imágenes, y nos comentaba también de que los mayas tuvieron representaciones dramáticas, teatro, guiñoles. Un poco de eso, de la importancia de esta plaza hundida y del teatro para los... En efecto, leyendo, nosotros ya dábamos el poco poético nombre de plaza hundida a este conjunto, pero leyendo pues la literatura arqueológica contemporánea, leyendo la literatura contemporánea, encontré un trabajo de Bowl sobre lo que son los conjuntos escénicos en el área maya, y él definía 3 lugares: en Tikal, Mirador, Copán. Y estos conjuntos se caracterizan por ser especie de, en efecto, plazas bajo nivel, plazas hundidas, rodeadas de 3 conjuntos de graderíos, que son más bien graderíos más que para subir y bajar, para sentarse a presenciar algo. Tienen una plaza, digamos, plana al centro, con un pequeño adoratorio, con una pequeña plataforma de ceremonias y 3 pirámides al fondo. Entonces, es un clásico lugar para poder presenciar ceremonias. Ahora, siempre caemos a la exageración de que los mayas o que los prehispánicos únicamente hacían ceremonias y
no pensamos en la diversión. Nuestros indígenas, como los pintamos los arqueólogos, son unos indígenas muy aburridos, nunca se ríen, siempre están pensando en sacrificios humanos y en el culto a los dioses. Hay que pensar que había niños mocosos y sucios y otros más limpios, y que había que había amor, que había alegría también, y por supuesto en relación, ¿por qué no?, con el aspecto religioso. Había teatro, como lo tuvieron los griegos, que era un teatro relacionado con la religión, pero con un sentido dramático extraordinario. Hay un libro de un gran investigador mayista, René Acuña, que se llama Farsas y representaciones entre los antiguos mayas, donde da una lista impresionante de evidencias respecto a la existencia de teatro. Y tenemos escenas en estelas. Por ejemplo, tenemos la estela 19, si mal no recuerdo, de Chincultí, que se encuentra en el Museo de Comitán, donde hay una escena con un alto personaje que sostiene un muñeco que está hablando, que tiene saliéndole de la boca no volutas como en otro arte prehispánico, sino pequeños glifos, y el personaje, que se encuentra de hinojos frente al principal, está absorto contemplando al muñeco. Tenemos también la famosa piedra de Santa Lucía Cosumaluapa en Guatemala, donde hay toda una escena de un individuo manejando un guiñol. Y aparte de eso, pues hasta la fecha todavía en la Baja Verapaz, Guatemala, se representa una obra de teatro totalmente de origen prehispánico, que se llama El Rabinal Achí, que es todo un drama, pues que ha sobrevivido hasta nuestros días, que es un patrimonio, digamos, cultural en la nación vecina, pero que nos ejemplifica lo maya en toda la extensión, digamos, del territorio. Danzas, tenían areitos, o sea, paseos con representación, bailes circulares, toda una música, toda una riqueza extraordinaria desde el punto de vista simbólico y estético. Don Carlos, ¿existe alguna bibliografía sobre la vida cotidiana de los mayas, aparte de esto que comentó de Acuña? Bueno, el que ha trabajado como no, hay un libro muy bello que se llama Los Mayas, Historia y Religión, de Eric Thompson, que es un bellísimo libro donde tiene uno de sus capítulos, es un día en la vida de un maya campesino común y corriente. Y cada vez, pues, a nivel que se va profundizando en estudios sobre alimentación, sobre agricultura, sobre vestuarios, sobre deidades, en fin, se va viendo la trama social, pues, que da lugar a una vida muy intensa, muy respetuosa, muy limitada por otras partes a veces, quizá en cuanto a su organización social. No era una organización como se piensa ahora, en una democracia sonriente. Para construir todo esto se tuvo que construir a base de una disciplina social bastante fuerte, y la prueba lo tenemos en los prisioneros, que no eran tratados con mucho cariño ni mucha benevolencia. Y tenemos las escenas de Bonampak y de todas las estelas de Piedras Negras, Yaxchilán, y aquí mismo donde tenemos escenas de cierta violencia. Usted muy sabiamente ha desembocado algo que nos interesa mucho: la ciudad de Estado, la estructura social, el gobierno, ¿verdad? Y que está muy relacionado con este espacio donde estamos sentados, a donde usted tan amablemente me invitó a sentarnos, que era un lugar de un principal. Háblenos un poco de eso, don Carlos, por favor. Bueno, conocemos la estructura piramidal, se puede decir, de los mayas, donde el Xalachguinic, que era la encarnación principal de la deidad más importante para determinada ciudad-estado, encarnaba no solo, digamos, a un dios
o a un conjunto de potencias, sino también encarnaba el poder. Gracias precisamente a los avances epigráficos de nuestro tiempo, sabemos que había linajes, sucesión de poder a través de herencia, a través también de la organización de ciertos linajes que se iban alternando en la, podríamos decir, en detentar el poder político, el poder, y había una mezcla muy fuerte entre el poder político y el poder religioso. Por supuesto existía todo un rango de lo que llamamos nosotros la nobleza, que han de haber sido los principales. Había consejos de ancianos, había consejos de gente experta en hacer política, en hacer la guerra, y por supuesto en el sustrato bajo de todo esto, el macegual, el campesino, que ha de haber tenido pues problemas sociales y de sujeción semejantes a los que se tiene en nuestros días en una sociedad organizada sobre la base de relaciones de clase social. Don Carlos, cuéntenos un poco de su vida como arqueólogo. ¿Qué alegrías, qué sinsabores le ha dado su profesión a lo largo de estos más de 30 años? Sus experiencias, alguna anécdota. Bueno, 30 años en Chincultí, pero ya son más de 50 años, digamos, de trabajar en arqueología. Pues la arqueología me ha dado el deseo de seguir viviendo. Va a parecer mentira que los muertos le sirvan a uno para vivir mejor, ¿no? Pero la verdad es que la arqueología a mí me ha dado las más íntimas satisfacciones, me da libertad, me da aire libre, me da posibilidades de conocer una sociedad antigua, de entender su estética, de entender sus conflictos y como le digo, de buscar incluso aspectos que podríamos decir que son los aspectos de la pasión humana. La verdad es que, pues va a parecer muy pedante decirlo, pero los arqueólogos tenemos un privilegio, que es el poder hablar por los que ya no hablan. Digamos, nosotros somos un poco los portavoces, y dicho en el sentido no peyorativo, podemos decir que hablamos por los indios muertos, en servicio de los indios vivos, porque yo creo que la arqueología debe de tener eso, que sirva socialmente para crear conciencia histórica, conciencia del pasado, para crear una mejor conciencia de tipo social en pueblos como por ejemplo el mexicano, que tan rico en su pasado, ¿verdad? Y que cada día pues al descubrirse un nuevo sitio arqueológico tiene un nuevo motivo de orgullo y de satisfacción. No somos un pueblo sin un sustrato cultural, ni pueblo que carezca en su espalda de un respaldo de carácter histórico o tradicional. Al contrario, yo creo que todo eso, y si usted se lo pregunta a un joven arqueólogo, ¿por qué empezó la arqueología? Es posible que empiece hasta pensando en lo que fue la aventura de los arqueólogos viajeros, de los arqueólogos que se metían en aquellos tiempos a las selvas, ¿verdad? Como los viajeros del siglo XIX. Todo eso pues va creando ideales, va creando impulsos. Yo creo que eso tal vez es lo hermoso de la arqueología. Yo no cambiaría mi profesión por ni ganando $1 millón al mes. Don Carlos, ya que le he insistido a que haga esta reflexión hasta este momento, que usted la ha hecho, díganos qué va hacia adelante, qué planes hay con Chincultic, con usted profesionalmente, con los demás jóvenes arqueólogos que trabajan aquí con usted, que son parte de su equipo y cuyos nombres me gustaría que mencionara. Mire, bueno, es lógico que después de estos años de trabajo, poco a poco esto es como todo el campo de la vida, no somos diferentes a ninguna otra profesión. Yo pienso que hay que ir adelante, este sitio hay que seguirlo trabajando, hay que dejarlo adecuadamente
No se trata de reconstruir al máximo ni reconstruirlo todo como fue, porque eso es imposible. Hay que conservarlo en su carácter ruina, porque eso es lo que es. Un sitio arqueológico es una ruina a la que se le puede dar vida hasta un punto donde tampoco rompa con la estética del paisaje. En lo demás, en lo personal, pues también creo que hay que saberse retirar a tiempo. Hay, por ejemplo, toda una serie de arqueólogos jóvenes que están trabajando ahí, los encabeza Omar Alor, que es arqueólogo de la Universidad de las Américas, y que también ya tuvo la experiencia no solo en sitios de Veracruz, sino también aquí en Chiapas, en Tenampuente y en algunas otras excavaciones menores. Y actualmente contamos también con otras 3 arqueólogas, que son Rocío Hernández, Alma Cobos y Elizabeth Espinosa. Ya ve usted, me acuerdo de los nombres de los reyes, pero no me acuerdo de los contemporáneos, ¿no? De modo pues que yo creo que llegará un momento en que este equipo o alguno de ellos sea el que nos va a entrar al relevo, ¿no? Pues y que siga con ese enorme amor que usted ha dedicado a Chincultic para trabajar todo hacia adelante, ¿no? Yo creo que el amor ya, desde que entraron a la carrera, ya lo tienen estos muchachos y todo, se puede notar, se ve siempre en la preocupación, en el cariño que le van poniendo las cosas. Claro. Esto es como en el fútbol. Hugo Sánchez ya no va a jugar en el centro delantero de la selección, pero a lo mejor la entrena. Sí. Yo creo que Don Carlos, pues muchísimas gracias por esta entrevista, realmente le agradecemos muchísimo, y esto fue Entre Tejas. Esperamos que haya sido muy interesante y les haya gustado la entrevista sobre Chincultic y sobre Don Carlos. Difícil deslindar estos dos conceptos. Gracias.